quiero hacer un pequeño repaso relámpago de lo que vimos la semana pasada. Como ustedes saben, sobre todo para los que se han unido recientemente, estamos estudiando la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Empezamos en enero con el Génesis, ya lo terminamos, y ya tuvimos la primera clase de Éxodo. Hoy tenemos la segunda clase. Entonces decíamos la semana pasada que el libro de Éxodo se le llama Éxodo, pero la palabra Éxodo significa la salida, la partida, y representa este libro en la narración de cómo Dios libró al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto para llevarlo a la tierra prometida. Es un libro que nos habla de libertad, la libertad que Dios puede conceder. El autor de este libro es Moisés, indiscutiblemente, como también es el autor del Génesis, de Levítico, de Deuteronomio y de Números, que es lo que se conocen como los libros de la ley o el Pentateuco. Mostramos algunas citas bíblicas que demuestran que Moisés fue el autor de este libro, incluso citas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que muestran y citan a Moisés como el autor del libro de Éxodo. Recuerden que esta presentación yo la tengo en PDF. Usted basta que me diga, pastor, envíemela y yo se la envío. Dijimos también que Moisés escribió este libro durante el periodo del Éxodo, que fueron los últimos 40 años de su vida, y nos llamó la atención que Moisés vivió 120 años. Y alguien podría decir casualmente, pero no fue casualmente, sino que Dios así lo permitió. Moisés pasó 40 años como un adulto en Egipto, viviendo bajo la protección del reinado egipcio. Luego, por eventos que ocurrieron en su vida, él sale exiliado, se va al desierto, pasa 40 años en el desierto. Y en esos 40 años Dios lo llama, al final de esos 40 años, para que venga de nuevo a Egipto a liberar a su pueblo. Y luego está 40 años en ese proceso entre el momento que regresa a sacar al pueblo y los lleva hasta la tierra prometida o cerca de la tierra prometida. En esos últimos 40 años fue que él escribió el libro de Éxodo. Y mostramos este gráfico en el cual pudimos ver cuánto tiempo pasó desde que Jacob y su familia entró a Egipto, 70 personas, y cómo ellos en 430 años se convirtieron aproximadamente en 2 millones de personas. Yo no sé por qué no me escucho. Si me ayudas con eso. Yo no me escucho, pero no sé si es que no tengo referencias. ¿Ok? Ayúdenme con eso. Ok, muy bien. En Éxodo estuvimos viendo varias estaciones y dijimos que habían por lo menos 8 estaciones. Primero nos habla de la multiplicación del pueblo en Egipto, luego de cómo Dios llamó a un libertador que fue Moisés para sacarlos de Egipto. Luego nos habla en los capítulos 5 al 11 de la batalla contra el faraón para poder salir de Egipto, la salida como tal, que fueron del capítulo 12 al 18. Luego nos habla del pacto que Dios tuvo con Israel, el primer pacto o la primera propuesta de Dios. Luego nos habla del tabernáculo, que es el sitio de adoración que Dios ordena a Moisés y a Israel construir. Luego vemos cómo el pueblo de Israel se rebeló contra el pacto de Dios cuando se hicieron el becerro de oro para adorarlo. Luego vemos cómo Dios le da una segunda oportunidad a Israel y finalmente vemos cómo Dios permite y ordena que se construya el tabernáculo y efectivamente se construye. Así que el libro de Éxodo tiene 40 capítulos y esos son más o menos las estaciones en las que lo dividimos. Y empezamos a hacer un resumen que hoy lo vamos a continuar del libro de Moisés. Recuerden, del libro de Éxodo. Recuerden que esto es algo superficial y nos queremos detener en los puntos más importantes. La semana pasada estuvimos diciendo que los hebreos que llegaron a Egipto, los originales, eran 70 personas. Jacob, sus mujeres, sus hijos, sus bisnietos, sus nietos, en la sumatoria de todos ellos eran 70 personas. José, incluido José y sus hijos,
eran los hebreos que estaban en Egipto. Y durante 430 años se multiplicaron y llegaron a 2 millones de personas aproximadamente. Ahí tenemos el nombre del faraón que se cree, así se llamaba el faraón que estaba en el trono cuando empezó el éxodo, se llamaba Amenhotep II, y Faraón empezó a ver a los hebreos como una amenaza. ¿Por qué? Porque eran más que los mismos egipcios. Y dijeron, estos en cualquier momento se unen a otro pueblo y se van a rebelar contra nosotros. Así que vamos a empezar a hostigarlos. En vista de que la hostigación lo único que hizo fue que se empezaron a multiplicar más todavía. Entonces él apretó el paso y dijo, bueno, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a matar a los primogénitos, vamos a matar a todo niño varón que nazca dentro de los hebreos, lo vamos a matar, lo vamos a lanzar al río. En ese proceso de matar niños, una madre hebrea toma a su niño, lo coloca en el río y porque Dios así lo quiso, no fue casualidad, porque Dios así lo quiso, Moisés se consigue con la hija de Faraón. Y es entonces allí cuando ella lo toma y se lo lleva a su palacio y lo cría y lo levanta como un heredero del trono egipcio. Luego, Moisés, a pesar de que él era o se había criado dentro de los egipcios, él sabía que él era hebreo, que tenía una relación con ese pueblo, vio a un egipcio maltratando a un hebreo, intervino y en la intervención mató al egipcio. Alguien se dio cuenta, luego lo denunció públicamente y Moisés se va huyendo de Egipto hacia el desierto y ahí Dios lo encuentra, Dios trabaja con él y le dice, ¿quién es él? Porque Moisés, cuando Dios le dice, ve a Egipto a sacar a mi pueblo de allá, él hace una pregunta. Y cuando ellos me pregunten, ¿quién eres tú? ¿Qué Dios eres tú? Porque los hebreos estaban acostumbrados a oír hablar de miles y miles de dioses que tenían los egipcios y todos esos dioses tenían un nombre. Entonces Dios le dice, yo soy el que soy. Y dijimos que la palabra o la expresión yo soy es muy importante en la Biblia porque nos habla de la identidad de Dios, de quién es Dios, de la esencia de Dios. Y Dios es la existencia misma. Antes de Él no hay nada y todo lo que existe se desprende de Dios. Y Jesucristo fue muy claro cuando dijo, en relación con su Padre, yo soy el pan de vida, la luz del mundo. Antes de que Abraham fuese, yo era. Yo soy la puerta de las ovejas, el buen pastor, la resurrección en la vida, el camino, la verdad y la vida. Y además de eso, que creo que no lo mencioné la semana pasada, ustedes saben que en muchas iglesias hoy en día se utiliza como una manifestación del poder de Dios que la gente oran por ellos y se caen para atrás. Pero realmente cuando usted revisa la Biblia, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, usted consigue que por orar por alguien la gente se caiga para atrás. Eso siempre sucede, es cuando hay una manifestación demoníaca y hay una liberación. En ese caso. Pero porque yo ore por alguien, no hay razones para que se caiga para atrás. Pero lo que me llamó la atención es que en Juan 18:6, cuando Jesús estaba ahí en la semioscuridad del huerto de los olivos, donde lo vinieron a capturar, y los hombres se acercaron y dijeron, ¿quién es Jesús? Él dijo, yo soy. Y cuando él dijo, yo soy, ellos retrocedieron y cayeron por el poder de su palabra. Es decir, sin duda alguna, Jesucristo es el yo soy Dios, porque Él es Dios Hijo. Y ahí quedamos la semana pasada. Entonces, hoy continuamos, es decir, quedamos con Abraham hablando con Dios y preguntándole, ¿quién eres tú? Para cuando ellos me pregunten. Y entonces Él le dice, dile a ellos que yo soy el que soy. Ahora continuamos allí. Déjenme ubicarme en la nueva presentación. Y vamos al capítulo 4. En el capítulo 4, Moisés empieza a decirle a Dios, Dios, yo no sé hablar, yo soy tartamudo, yo soy torpe para hablar. Y entonces el Señor, viendo que Moisés empieza a excusarse con estas limitaciones, le dice,
en Éxodo capítulo 4, versículo 12. Él le dice, ahora pues, ve, y yo estaré, ¿con qué? Con tu boca, y te enseñaré lo que hayas de hablar. Es decir, tú tienes que ir y hacer lo que yo te estoy mandando, que yo me voy a encargar de darte la palabra que necesitas. Hermanos, cuando yo preparo un sermón, preparo una predicación, preparo un estudio bíblico, lejos esté de mí pretender que lo que se diga aquí sea mi opinión. Yo estoy confiando que cuando yo abro mi boca es Dios quien lo está haciendo. Por supuesto, no improviso, estudio, preparo un bosquejo, me meto en la palabra, trato de armar un sermón, pero al final yo estoy confiando que es Dios el que va a hablar. De hecho, yo le digo a las personas que traducen los domingos, yo te voy a dar el bosquejo del sermón, pero yo puede ser que diga cosas que no están en el bosquejo, porque a veces cuando estoy en el púlpito, viene una idea que Dios pone en mi corazón que está alineada con el mensaje, pero son cosas que en el momento de estar preparando el sermón no vinieron y el Señor la pone. Entonces, lo que quiero decir es que cuando el Señor lo mande a hacer algo, abra la boca. Pídale al Señor sabiduría, pídale al Señor entendimiento. No sigamos usando la expresión, yo no sé evangelizar, yo no sé qué decir, porque es el Señor el que va a poner en usted la palabra necesaria. Usted lo que tiene que estar dispuesto a hacerlo. No le ponga más excusas al Señor, como en este caso Moisés lo hizo. Él va a estar con nosotros. Muy bien. Luego, fíjense que vamos por el capítulo 4. Acuérdense que esto es acelerado, ¿verdad? Porque Éxodo tiene 40 capítulos. Estoy destacando lo más significativo de los capítulos de Éxodo. Luego, cuando Moisés regresa a Egipto y tiene la primera conversación con Faraón y le dice, mira, Dios me mandó a llevarme el pueblo. Y el Faraón se molestó. Pues estás equivocado, tú no te vas a llevar a nadie. Entonces Faraón, como represalia, manda a que traten peor aún a los obreros hebreos. Y los obreros hebreos, su capataz viene a hablar con Faraón y le dice, hey, ¿por qué nos están tratando más duro y más difícil que hace unos días? Ah, bueno, porque aquí estuvo uno de ustedes, Moisés, diciendo que Jehová lo mandó a llevarse al pueblo. Y eso no va a ser. Ahora ustedes me van a hacer ladrillo y sin paja, porque la paja le daba fuerza a la mezcla. Hacer ladrillo sin paja era mucho más difícil. Entonces, como resultado de la molestia de los hebreos que reciben esa noticia de Faraón, ellos cuando salen molestos con Moisés y con Aarón, se lo consiguen en el camino. Vayamos un momentico a Éxodo 5, versículos 20 al 23, y dice que cuando los capataz hebreos iban saliendo de la presencia de Faraón, dice, y encontrando a Moisés y Aarón, que estaban a la vista de ellos, cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron, mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo, Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Miren, esto va a ser una constante de un pueblo que recibe el favor de Dios y se queja de la forma en la que Dios lo hace. Es una constante. Israel va a ser liberado, pero Dios tiene su método. Dios va a trabajar en el corazón de Faraón y lo va a hacer como él disponga.
Hermanos, Dios tiene un plan para ti, pero no tiene por qué ser tu plan. No tiene que parecerse a lo que tú necesariamente quieres. Él va a trabajar de una manera. Y tú tienes dos opciones: bajar la cabeza y decir, Señor, que sea como tú digas, o empezarte a quejar. Y esto es lo que hicieron estos hombres. Vieron a Moisés, vieron a Aarón, que son sus libertadores, y dijeron, por ustedes ahora nos están tratando peor. Y Moisés se voltea a Dios y le dice, pero bueno, entonces, ¿qué está pasando, Dios? Pareciera que ellos tienen razón, porque tú me mandaste a liberarlos y los están tratando peor. ¿Para qué me mandaste? Va a ser una constante de una queja del pueblo contra su Dios y al mismo tiempo de una confusión de Moisés, que tampoco está entendiendo muy bien lo que está pasando. Hermanos, la libertad tiene un precio que debe ser pagado. Muy bien. Ahora resulta que Faraón tiene un corazón endurecido. Yo le invito a que usted, cuando lea Éxodo, se va a dar cuenta que constantemente a partir de este punto, la palabra endurecer el corazón va a ser mencionada muchas veces. Y Dios endureció el corazón de Faraón. Y Dios endureció el corazón de Faraón. Y Dios le anuncia a Moisés, porque yo voy a endurecer el corazón de Faraón. Y la misma Biblia también dice, y el Faraón endureció su corazón. Es decir, hubo un accionar de Dios para endurecer el corazón de Faraón, sí. Pero hubo ese proceder de Dios porque era un hombre que ya mostraba signos de endurecimiento. Ya mostraba signos de altivez. Ya mostraba signos de rebeldía. No es que era un inocente y Dios le endureció el corazón a un inocente, no. Era un hombre malvado, un hombre impío, un hombre que no respetaba a Dios. Y Dios lo usó endureciendo su corazón para sus propósitos. Veamos lo que dice Éxodo capítulo 7, versículo 13. Dice, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Es decir, ya Dios le había anunciado a Moisés que el Faraón se iba a comportar de esa manera y efectivamente así fue. Yo siempre cuento esta historia y la quiero mencionar brevemente. Mi papá creció en un hogar cristiano, pero siempre fue la oveja negra de la familia. Siempre fue el hombre rebelde, el hombre altanero, el hombre indiferente, el hombre que se burlaba de la iglesia, del evangelio. Y una vez yo lo confronté con el evangelio y él me dijo, después de haberlo confrontado varias veces, Martín, yo tengo el corazón endurecido. No me hables más de eso. Y no le hablé más. ¿Saben cómo se le aflojó el corazón a mi papá? Con un cáncer terminal. Llegó un cáncer a su vida, entonces el Señor le doblegó el corazón. Lo pudo haber endurecido más, pero él bajó su cerviz. El corazón de piedra se convirtió en un corazón de carne y confesó a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. Pero definitivamente este hombre, Faraón, endureció su corazón contra Dios y sufrió las consecuencias. Bueno, a raíz de ese endurecimiento comienzan las plagas. Comienza el desfile de las plagas por Egipto. Y hay 10 plagas que las vamos a mencionar muy brevemente porque la mayoría de ustedes las han escuchado. La plaga de la sangre, donde el agua se convirtió en sangre. La plaga de las ranas, la plaga de los mosquitos, las plagas de los tábanos, que son una especie de moscas, la plaga del ganado. Quiero hacer una pequeña aclaratoria, porque la plaga de los mosquitos también es conocida como la plaga de los piojos o de las pulgas. Pero en esta lámina dice mosquitos y en muchas versiones dice mosquitos porque no hay certeza de si eran mosquitos o pulgas, porque la palabra en hebreo para mosquitos y pulgas es la misma. En este momento, y lamentablemente lo olvidé anotar aquí,
no me acuerdo de la palabra, es algo así como kisim, si no me equivoco. La palabra en hebreo para pulgas, un poquito de feedback, hay un poquito, le puedes bajar un poquito de feedback. La palabra es piojo o pulgas, entonces no hay certeza, así que en algunas versiones dice mosquito, en otras dice pulgas o piojos. Los tábanos eran especies de moscas, la plaga del ganado. Esto de la plaga del ganado llama la atención porque dice que del ganado de los egipcios murió todo, pero el de los hebreos no. Y usted va a notar que en algunas de las plagas que podían afectar a todos, ninguna de esas plagas afectó a los hebreos. Bueno, no dice exactamente si les afectó o no les afectó, pero lo cierto está en que las plagas afectaban a los egipcios y no a los hebreos. Y uno de los mejores ejemplos es la del ganado. También están las úlceras, el granizo, las langostas, las tinieblas. Por cierto, en esta plaga de las tinieblas, vamos a ir un momentico ahí al capítulo 10. Capítulo 10, en la plaga de las tinieblas. Observen lo que dice, estaba todo Egipto en tinieblas, todo estaba oscuro. Pero observen lo que dice el versículo 23. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Esto es como Cuba y Venezuela cuando se va la luz. ¿Ok? Mas todos los hijos de Israel, ¿qué? Ellos sí tenían luz. Ellos sí tenían luz. Tenían una planta privada que era Dios. ¿Ok? Entonces, esa es una característica de las plagas que afectaban a los egipcios y no a los... ¿Perdón? Se comió muchas de las árboles y de los sembradíos y no recuerdo ahora mismo si afectó los sembradíos. Acuérdate que ellos eran esclavos, posiblemente no tenían tierras, ¿ok? Pero la 10ª de las plagas es la plaga más terrible. Dios estuvo trabajando plaga tras plaga con Faraón. ¿Y qué pasaba? Faraón cedía y cuando ya estaba a punto de soltarlo, se le endurecía otra vez el corazón. Se arrepentía, pedía perdón, pedía que lo bendijeran, pero ya en la última instancia se volvía a retraer y decía no, y no, y no. Dios estaba mostrando su poder sobre el imperio más potente de la tierra en esa época. Y está lidiando con un hombre que está de alguna manera poseído por el diablo. Y cuando el diablo tiene algo o alguien, no lo va a soltar con facilidad. Y Dios va a estar allí dándole y dándole, porque Él quiere manifestar su poder. No porque no puede, sino porque Él quiere manifestar su poder. Y entonces, en la plaga última, que es la de los primogénitos, Dios dice, ok, ahora todo el que sea el primogénito de su familia va a morir, incluyendo el hijo del mismo faraón. Y eso fue el escenario propicio para que se dé un evento que hoy en día por los judíos es conocido como la Pascua. ¿Por qué? Porque Dios en el capítulo 12, vamos al capítulo 12, Dios establece la Pascua. La Pascua es quizás la fiesta más importante de los judíos. Es la fiesta en la que celebran cómo Dios los libró milagrosamente de Faraón y cómo salieron de la cautividad que habían tenido por 430 años. Pero hoy en día, esa Pascua que celebran los judíos, la iglesia de Cristo tiene su
resultado como consecuencia de la Pascua. ¿Ustedes saben cuál es esa celebración de la iglesia? No. ¿Cuál es? ¿La qué? La Cena del Señor. La Cena del Señor, la Santa Cena, es la celebración de la Pascua dentro del entorno de la iglesia. Primero, ¿cuándo instituyó el Señor Jesucristo la cena? ¿Cuándo le dijo a él, este es mi cuerpo, esta es mi sangre del nuevo pacto? ¿Cuándo lo dijo? Cuando estaba celebrando la Pascua. ¿Se acuerdan que él mandó a los discípulos, vayan a tal parte porque voy a celebrar la Pascua en ese lugar? Y ellos prepararon todo, el pan sin levadura, las hierbas amargas, el cordero, el vino, etcétera, etcétera. En ese entorno de la Pascua, acuérdense que también durante la Pascua es cuando Jesús es crucificado. Porque todo tiene una significancia. En la Pascua mataron un cordero para hacer la Pascua. Y con la sangre del cordero pintaron los dinteles de las casas de los hebreos por donde pasó la plaga y no los tocó, porque la sangre del cordero que Dios había instituido los protegió. Pues en la Pascua el Señor entrega al Cordero perfecto, que es Jesucristo. Y ese Cordero derrama su sangre en la cruz del Calvario y es aplicada a ti y a mí. Y hoy en día el pecado ya no se enseñorea de nosotros. Hemos sido limpios, hemos sido salvos, hemos sido santificados por la sangre del Cordero. Y ahora estamos inscritos en el libro de la vida. De tal manera que así como los primogénitos de los hebreos fueron protegidos, nosotros somos protegidos por la sangre preciosa de Jesús. Pero no como un amuleto, porque mucha gente utiliza hoy en día la sangre de Jesús como un amuleto. No. El propósito de la sangre de Jesús es limpiar nuestros pecados. El propósito de la sangre de Jesús es el precio que Jesús pagó para que tú seas libre, así como fue el precio que pagó el Señor para sacar a Israel de Egipto. Ese es el propósito de la sangre. Y cuando participamos de la cena del Señor, así como los judíos a partir de aquí celebran la Pascua para recordar lo que Dios hizo con ellos, cuando nosotros celebramos la cena del Señor, recordamos lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, que murió, resucitó y va a regresar nuevamente. Eso es lo que hacemos nosotros. Ahora, entonces en el capítulo 12 vemos cómo Dios opera con la Pascua esta salvación del pueblo de la plaga número 10 y entonces Faraón finalmente se quiebra definitivamente y dice, váyanse, váyanse. Y sale el pueblo. Me llama la atención lo que dicen los versículos 40, 41 y 51 del capítulo 12. Vayamos allí. 40, 41 y 51. Observen. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue ¿cuánto? 430 años. Y pasados los 430 años, ¿qué pasó? En el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Vayamos al 51. Y en aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. ¿Qué me llama a mí la atención de ahí? A ver. ¿Qué se les ocurre que me llama a mí la atención? No. No. Ajá. ¿Cómo 4 siglos, casi 4 siglos y medio de esclavitud terminaron en un solo día? Por eso, para mí, esta es una referencia al Evangelio. Porque el Evangelio puede cambiar tu vida hoy para siempre. Tus pecados no se van perdonando progresivamente, sino que Cristo perdona tus pecados pasados, presentes y futuros en el instante
que tú pones tu fe en Cristo. La salvación no es algo que se va alcanzando con el tiempo. Eres salvo en el momento que solamente Dios sabe si has creído de corazón. ¿Se acuerdan cuando el carcelero de Filipo preguntó, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué le respondieron? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y cuando usted revisa todo el Evangelio habla de creer, 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 creer. ¿Y cuándo se cree? Se cree en un instante. Y así como Adán y Eva cuando pecaron en un instante murieron espiritualmente, una persona al creer de corazón nace instantáneamente. El mejor ejemplo, el ladrón de la cruz. El ladrón de la cruz a las 9 de la mañana se estaba burlando con el otro de Jesús. Si tú eres el Hijo de Dios, bájate y bájanos a nosotros. Pero al mediodía el Espíritu Santo lo redarguyó a él, al otro no. Y dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo Jesús? Déjame ver cuando llegue al cielo a ver qué puedo hacer por ti. ¿Le dijo eso? No, ya es muy tarde para ti. Ahora te vas a arrepentir cuando estás a punto de morir. No, tenía que ser antes. ¿Le respondió eso? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Y qué hizo aquel ladrón? ¿Hizo alguna buena obra? ¿Hizo algo especial? No. El ladrón de la cruz lo único que dijo es, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y eso lo que demuestra es que creyó. ¿Por qué sabemos que creyó? Porque 3 horas antes se burlaba de Jesús y ahora lo ve como un rey. Ahora lo ve como un Señor y ahora lo ve como su única esperanza. Así que toda tu esclavitud, todo tu pecado que has cargado con tu vida, que estás cargando con tu vida, si todavía no tienes a Cristo en tu corazón, Cristo lo puede cambiar en un instante, así como libertó a Israel en un día. Muy bien. Luego, capítulo 14. Los israelitas llegan al punto por el cual creo yo que es más famoso Israel y Moisés. Cuando uno piensa en Moisés, ¿en qué piensa? En Moisés parado frente al Mar Rojo mandando abrir las aguas. Y cuando uno piensa en Israel, ¿en qué piensa? En Israel pasando por en medio de las aguas. Es lo más icónico, es lo más emblemático de Moisés. Pero aquí se expresa o se manifiesta lo que ya les dije hace unos minutos. Cuando los capataces iban saliendo de la presencia de Faraón, le reclamaron a Moisés que por culpa de él y por el inventico ese de que nos vas a liberar, nos están haciendo la vida más imposible. Y Moisés, Señor, ¿qué hago? Y luego, cuando son librados por el poder de Dios, que los libró de la plaga número 10, que vieron el milagro de que todos los primogénitos se murieron, menos los de ellos, en vez de estar agradecidos cuando llegaron al Mar Rojo y se dieron cuenta que estaban frente al Mar Rojo y frente a Faraón que los venía persiguiendo, ¿qué empezaron a hacer? A quejarse, a decirle a Moisés, nos hubieras dejado allá, ¿no era mejor morir allá? Ahora nos trajiste a morir aquí. Y Moisés, observen lo que le dice Moisés al pueblo en el versículo 14. Versículo 13 dice, y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Hermanos, hay cosas que usted puede hacer. Moisés dejó el desierto y vino a Egipto. Moisés fue a hablar con Faraón varias veces e hizo lo que Dios le dijo que hiciera.
Moisés hizo portentos, milagros junto con Aarón frente a Faraón. Discutió con Faraón, negoció con Faraón, hizo lo que a él le tocaba. Habló con el pueblo, instruyó al pueblo, regañó al pueblo, hizo lo que le tocaba. Pero cuando las cosas se trancan, cuando el problema llega a un punto en el que ya yo no puedo hacer nada, no hay dinero, no hay médico, no hay nada, no hay terapia, no hay nada que yo pueda hacer. El problema es un imposible humano. Ese es el momento de Dios. Un matrimonio destruido, una enfermedad, una economía en el suelo, un problema de depresión, cualquier cosa, si Dios, creo que fue el hermano Ronnie que lo dijo en una de sus oraciones, basta una palabra suya para que se opere el milagro, si es su voluntad. Y cuando llegaron al Mar Rojo, no había para dónde agarrar. Si regresaban, los iban a liquidar los egipcios que venían sedientos de venganza. Y si avanzaban hacia el agua, se iban a ahogar. Pero Dios abrió las aguas del Mar Rojo y ya eso ustedes lo saben. Bueno, una de las cosas maravillosas de esa apertura del Mar Rojo, además de que el pueblo pasó en seco, es que los egipcios perecieron en ese lugar. ¿Por qué? Porque su soberbia hizo perseguir al pueblo de Dios y Dios les hizo pagar con su propia vida. Una vez que pasaron, capítulo 16, una vez más el pueblo empieza a quejarse. Tenemos hambre, ¿qué vamos a comer? Imagínense, 2 millones de personas en pleno desierto. No había ventas de pastelitos, ni había bakery, ni había Burger King, ni había Taco Bell, nada de eso. Arena y nada más. Arena y nada más, arepas no. Arena y nada más. Pero esa es la especialidad de Dios, llenar las alacenas que están vacías. Y cuando estuvieron allí, el Señor les dio maná del cielo. ¿Qué me llama a mí de la atención del maná? El maná era algo que caía del cielo, un milagro de Dios. Parecían hojuelas. Algunos dicen parecían lagañas grandes. Algo que se ponían en la boca y se deshacía, pero sabía a miel, tenía buen sabor. Pero lo que quiero destacar del maná, que era como una especie de pan, es que la semana, ¿cuántos días tiene? 7, ¿verdad? Pero el séptimo día Dios lo instituyó como el día de reposo para los israelitas. Y el Señor no quería que ese día ellos trabajasen. Entonces los golosos, los desconfiados, el lunes cogían maná para el lunes, pero como no sabemos si mañana Dios nos va a dar, cogían para el martes. Y Dios les había dicho, no guarden para mañana porque se les va a podrir. Pero muchos desconfiaban de la orden de Dios y decían, no, ¿y si Dios nos queda mal? Entonces guardaban para el martes. Y cuando metían la mano en la martes, llena de gusano. Tenían que entender que el martes, el Dios de los cielos iba a proveer. La única excepción, ¿cuál era? El viernes. El viernes Dios les decía, ese día van a coger doble ración, no se les va a poner malo. Observen lo que dicen los versos 22 al 30, rapidito, del capítulo 16. ...22 al 30 dice... En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gomeres o gómeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo. Ellos vinieron a decirle, hey, tú no dijiste que no se puede coger para 2 días.
Sí, pero es que ahora les voy a explicar, dice Moisés, ahora les voy a explicar por qué el sexto día sí se puede hacer. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó como si se aguzanaba en otro día, ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es el día de reposo. En él no se hallará. Y aconteció que, oigan, y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger. ¿Estaban qué? Desobedeciendo. Salieron a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Muchachitos, ¿hasta cuándo? Dice Dios. ¿Hasta cuándo? Les digo que no cojan para 2 días porque se les va a gusanar, se les agusana. Luego les digo que sí pueden coger el viernes para el sábado y no se les va a gusanar y no se les agusana. Les digo que no salgan el domingo porque no van a encontrar y salen a buscar. Es que Israel no es desobediente de ahora. Israel es desobediente desde el principio. Y Dios ha batallado y batallado y luchado con ellos. Y dice, estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Hermanos, yo soy cristiano, no soy adventista. Los adventistas guardan el sábado. Los cristianos dedicamos al Señor el domingo. Como cristiano, yo no guardo ningún día. Cuando me refiero a guardo, es que el domingo, si yo no fuera pastor, porque mi trabajo es ser pastor y el domingo mi trabajo es estar aquí, pero si yo no fuera pastor, yo el domingo, si quiero, si necesito trabajar, puede ser que yo trabaje, pero evitaría hacerlo porque es el día dedicado al Señor. Es decir, no es una camisa de fuerza, pero yo se lo quiero ofrendar al Señor. Como el dinero que cargo en mi cartera es mío, entre comillas, pero es del Señor. Y si el Señor me lo pide, yo tengo 2 opciones, o se lo doy o no se lo doy. Y lo mismo es con mi cuerpo, y lo mismo es con mi tiempo, y lo mismo es con mis dones. Todo es del Señor. Él nos ha dado estas cosas para que las administremos. Y el domingo es el día del Señor. Y ese día siempre hay una excusa para no venir. Que la familia, que la playa, que estoy cansado, que esto, que aquello, patatí, patallá. Israel no hizo caso y el domingo, el sábado, cuando salían a buscar en el día que Dios les había dicho no salgan, venían frustrados. Y muchas veces le quitamos al Señor el tiempo del domingo, que ni siquiera es todo el día. Es un ratito. Y terminamos frustrados. Porque no estamos dedicándole al Señor lo que Él merece. Y Él va a proveer como proveía para Israel cuando eran obedientes. Muy bien, ya estamos terminando porque se nos ha hecho tarde. Luego que se manifiesta la provisión del maná, viene otro problema, el del agua. Tenemos sed.
el Señor le dice a Moisés, ve y golpea la roca. Pero lo que quiero destacar es que ellos también se volvieron a quejar. Es una queja constante. A pesar de los milagros que ya Dios ha hecho, ellos se siguen quejando. Pero en el capítulo 17 ocurre algo. Los israelitas tienen una pelea con un hombre llamado Amalek, que es el padre de los amalecitas, enemigos acérrimos de Israel. Y los amalecitas provocan una batalla que viene siendo la primera guerra de Israel como pueblo ya libre. La primera guerra, que tuvieron muchísimas guerras después, pero ellos se estrenaron con Amalek. Y Moisés estaba allí como líder. Estaba Josué, estaba Aarón, estaba Ur, hijo de Caleb. Y cuando se fueron a la guerra, el pueblo de Israel estaba buscando dónde estaba Moisés, porque Moisés era el líder. Y ellos sentían seguridad, confianza, porque Moisés los estaba mirando y él era el líder. Moisés era la manifestación, la representación de la presencia de Dios. No era Dios, pero era el profeta, era el líder. Y ellos estaban mirando al líder. Y cuando Moisés, ya bastante avanzado en edad, bajaba la vara, los israelitas se desanimaban y empezaban a perder. Y venían a Aarón y Ur y le levantaban las manos y volvían a ver a Aarón con la vara arriba y volvían a tomar ánimo. Y estaban en ese sube y baja. Hasta que ellos vinieron y los sostuvieron, los sentaron en una piedra y lograron vencer a Amalek. Porque las fuerzas que le faltaron a Moisés en sus manos, Dios se las proveyó a través de Aarón y de Ur. Hermanos, hay veces que a ti no te provoca ya seguir adelante. ¿Sí o no? Hay veces que tú dices, ya está bueno, ya. Te quieres rendir, quieres tirar la toalla. El Señor está allí para sostenerte. Pero dile, Señor, ven en mi auxilio, porque tú eres mi único ayudador. Y por último, con esto terminamos hoy, prácticamente la mitad del libro. La semana que viene vamos a ver lo que pasa de la otra mitad en adelante. Vamos a ver todo lo que pasa en el desierto y cómo termina el libro de Éxodo. ¿Ok? Pero lo importante del capítulo 18 es que ya después que se había satisfecho el problema de la comida, el problema del agua, ya después que habían ganado la primera guerra, la primera batalla, habían acabado con los primeros enemigos, hay un problema social. Muchas de las reglas y de las normas que estableció Dios para Israel es porque para poder tener 2 millones de personas en el desierto, había que poner reglas de todo tipo. ¿Qué había que hacer con el leproso? ¿Qué había que hacer con la mujer que tenía la menstruación? ¿Qué había que hacer con el hombre que tenía flujo en el semen? ¿Qué había que hacer con este? ¿Qué había que hacer con aquel? ¿Cómo eran las reglas y las normas? Eran 2 millones de nómadas en el desierto. Había que poner reglas y normas para que pudieran vivir. Incluso normas judiciales. De ahí salió la famosa ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Los castigos eran proporcionales a la falta. Y era realmente un problemón lo que tenían formado los israelitas. Bueno, el principio de esos problemas se da cuando Moisés se sentaba a atender caso por caso. Y estaba la fila de gente, no, que vos me robaste, no, que tú me robaste, no, que yo no sé qué, que vos me... Y la gente discutiendo, esperando que Moisés los atendiera para que Moisés pudiera juzgar cómo resolver cada problema de 2 millones de personas. Por supuesto, terminaba el día y Moisés estaba agotado, entre otras cosas. Entonces, un día, su suegro Jetro lo vino a visitar y le dijo, muchacho, te vas a volver loco.
Lo que tienes que hacer es organizarte un poco. Entonces, observen, vamos al versículo 21 al 23 del capítulo 18 y con esto terminamos. Versículo 21 y 20 al 23 le dice Jetro, el suegro, a Moisés: además escoge tú de entre todos los pueblos varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Hay que delegar. Y esto que voy a decir es una predicación para mí, para Martín Portillo, que le cuesta delegar. Betty siempre me está diciendo: pastor, usted está muy cansado, pastor, descanse. Alegría me vive diciendo lo mismo. Pero a veces es difícil delegar. Pero yo le doy gracias a Dios porque en estos últimos meses he encontrado personas en quien delegar. Y no quiero mencionar a nadie porque no quiero ser injusto. Pero es muy bueno para el líder poder descansar en las personas. Pero ¿qué características tienen que tener esas personas? Buen testimonio, en el caso de una iglesia. Que sean probos, que sean honestos, que sean puntuales. Que cuando digan sí es sí, que cuando digan no es no. Y que tú puedes contar con los ojos cerrados que te van a cumplir la tarea. Eso fue lo que le dijo Jetro a Moisés. Mira, búscate hombres con estas características. Y según las características que tengan y su liderazgo, bueno, haz una cosa: nombra líderes de 1000, nombra líderes de 100 y nombra líderes de 10. De tal manera que tú solamente vas a tener que lidiar con un grupo. Ellos van a lidiar con el grupo de abajo y ellos con el grupo de abajo. Ellos se van a encargar de los asuntos pequeños y cuando haya algo grande te lo traen a ti. Pero te vas a aliviar. Y es este principio de administración que tiene 4000 años, se sigue usando hasta el día de hoy. Es decir, las ciencias administrativas han demostrado que lo que dijo este viejito Jetro, que era más viejo que Moisés, era algo tan sencillo y tan básico que hasta el sol de hoy se sigue aplicando en las más grandes organizaciones: la delegación de responsabilidades. Adelante, pero necesito que uses el micrófono para que te oiga. Aquí hay uno. Ah, bueno. No, y no solamente eso, pastor, Ven también. para acá para que te escuche, para que te vean. Ay, yo no quiero que me vean. Aquí, para acá. A ver. Bueno, no solamente eso, también en los capítulos anteriores podemos ver que a veces el líder necesita que lo sustentemos, necesita que lo aguantemos, porque él solito no puede, tiene demasiada carga y se cansa. Y eso es algo que ese pasaje donde le aguantan los brazos a Moisés, yo lo visualicé un día con ustedes, los pastores, de que ustedes son seres humanos que se cansan, inclusive más que nosotros, porque tienen muchas cargas, y si nosotros podemos ayudarlos a levantar, a mantener los brazos arriba, a mantener las cosas en orden, es una bendición. Amén. Para todo el mundo, porque si estamos en una batalla, la vamos a ganar. Amén. En el nombre de Dios. Gracias, muy amable. Bien, hermano, por razones, adelante. Ibas a decir algo, perdón, pero tienes que usar micrófono. Pero no te van a ver en las cámaras, tienes que venir para acá. Rapidito, Damar. Disculpa. Pero perdemos más tiempo. Ok, Damar, dale. Perdóname. Dos cositas nada más que quería decir. Una, me llamó mucho la atención cuando Dios le dice a Moisés que se mueva, ¿ok? Déjame un minutico. Cuando Moisés le decía al pueblo que no temieran, ¿verdad? Y Jehová le dijo: ¿por qué clamas a mí? Di que marchen. Y a veces esa es la parte más difícil, actuar cuando estamos esperando una respuesta de Dios, cuando movernos y no quedarnos en pánico
delante del Señor. Y algo más que me llamó mucho, mucho la atención, y cuando sobre el maná, y Jehová le dijo, llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes. La importancia es de las bendiciones que Dios nos ha dado, mostrárselo a nuestra familia, tener, incluso yo les decía cuando estuvieron en mi casa, ¿se acuerdan? Ernesto y a su esposa le dije, oye, las fotos que tú puedes tener en tu casa pueden ser una bendición para mostrarle a tus hijos, a tu familia, cómo Dios te ha bendecido. Amén. Así es. Quería hacer ese comentario. Así es, excelente. De hecho, en el arca del pacto, había algo de maná, como un recuerdo de lo que Dios había provisto y no se echaba a perder a pesar de los siglos. Muy bien, queremos terminar ahora y darle un saludo a Mario. Saludos, Mario, te estamos viendo. Si quieres nos dices hello con la mano. Dios te bendiga. Yori, Raquel, Luz, Ana, Juan Celaya, Nancy, Ana Prieto, Alegría, Gabriela Irene, Gertrudis, Coqui, Ligi, Liudmila, Sandra, Lidia, Nectario, hoy se conectó bastante gente, Valentina, Yesirel, Paula y Yaya. ¡Wow! ¡Qué buen grupo! Bueno, gracias a todos los que vinieron hoy. Dios les bendiga, gracias por su tiempo y gracias a los hermanos conectados. Que el Señor les bendiga también. Esperemos que haya sido de bendición para ustedes. Feliz noche. Buenas